¿Por qué no le brindas un fuerte aplauso a aquel que siempre está con nosotros? Amén. Amén. Pueden sentarse. Yo quiero pediros algo, that you support this church que tú ayudes esta iglesia in every possible way, de toda manera posible, in prayer, a través de la oración, and to bless the work of God here. y que bendigas la obra de Dios en este lugar. And to bless means Y bendecir quiere decir that you speak good about the. que hables bien sobre la iglesia. Amen. Amén. Don't speak bad, speak good. No hables mal, habla bien. Amen. Amén. And the Lord has called us to love each other, Y Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. not to be critical toward each other. No el ser críticos los unos a los otros. The devil is not happy with what is happening here. El diablo no está feliz con lo que está sucediendo en este lugar. Know that. Quiero que lo sepan. So, you listen to God and not to the devil. Así que no escuchen al diablo, escuchen a Dios. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. Can we say now, Lord, Podemos decir, Señor, fill us with your spirit. llénanos con tu espíritu. Let him do what he wants to do. Haz lo que quieras hacer. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Praise the Lord. The book of Acts, Vamos a ir al libro de los Hechos, chapter 10, capítulo 10. verse 38. Hechos capítulo 10, versículos 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. It is very important for us to know who Jesus is. Es muy importante para todos nosotros saber quién es Jesús. It is very important for us to know what Jesus did while on the earth. Es muy importante para nosotros saber qué es lo que Jesús hizo en la tierra, Because Jesus reveals the Father. porque Cristo revela al Padre. If you want to know God the Father, you have to know Jesus. Para conocer a Dios el Padre necesitamos conocer a Jesús. That's why we need revelation about Jesus. Por eso necesitamos una revelación sobre Jesús. If we know Jesus, we know the Father. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. And the enemy doesn't want us to know Jesus Y el enemigo no quiere que tú y yo conozcamos a Jesús and to know his works. y que conozcamos sus obras. He wants to deceive the church. Él quiere engañar a la iglesia. He wants us to believe things about Jesus that are not right. Quiere que creamos cosas sobre Jesús que no son correctas. But we have to know Jesus from the scriptures. Pero necesitamos conocer a Jesús a través de las Escrituras And through the revelation of the Holy Spirit. y a través de la revelación del Espíritu Santo. Not just human wisdom, but revelation. No solamente sabiduría humana, sino revelación. We need to say to God, please reveal us your Son, God. Necesitamos decirle al Padre, revélanos a tu Hijo. Let us say, Lord, reveal us Jesus. Dile ahí donde estás al Señor, Señor, revélame a Jesús.
It is very important. Es muy importante. This is only one verse from the Bible, Este solamente es un versículo de la Biblia, and there are many other verses that reveal Jesus Christ. pero hay muchísimos otros versículos que revelan a Cristo Jesús. But I have chosen one. Pero yo he escogido uno So you listen carefully, para que puedas escuchar detenidamente, because some things may change in your understanding about him. porque a lo mejor hay cosas que van a ser cambiadas en vuestro entendimiento sobre Jesús. People read the Bible for many years, La gente ha leído la Biblia por muchos años, but cannot understand some simple truths in the Bible. pero no pueden entender algunas verdades simples en la palabra de Dios. That's why we need the Holy Spirit to reveal the truth. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que revele esa verdad. And we need to love the truth. Y necesitamos amar la verdad. Some people do not love the truth. Hay mucha gente que no ama la verdad. They're not ready to change. No están preparados para cambiar. If you are happy with what you have in your life, then you can continue the same way. Si estás contento con lo que tienes, entonces puedes continuar de la misma manera. But if you want something more from God, you have to change something in yourself. Pero si tú quieres más de Dios, vas a tener que cambiar algo dentro tuyo. Because the truth is that we cannot give to others more than we have. Porque no podemos, la verdad es que no podemos dar a otros más de lo que tenemos. So we have to receive something from God. Así que necesitamos recibir algo de Dios. When you come to the church, do you expect the Lord to do something real? Cuando vienes a la iglesia, esperas que Dios va a hacer algo real en tu vida. Some people just come to listen and go back, not expecting more. Hay gente que solamente viene solamente para estar y no esperando nada más y se van. But the Lord has to impart something in you. Pero Dios tiene que impartir algo en ustedes. Do some work inside you. Tiene que hacer una obra dentro de ustedes. Change you, Tiene que cambiarles that you may change the world. para que ustedes puedan cambiar el mundo. We cannot change the world if we are not changed. No podemos cambiar al mundo si no hemos sido cambiados So we nosotros. have to say to the Lord, Lord, change me. Entonces tenemos que decirle al Señor, Señor, cámbiame. Not only change the others, No solamente, Señor, cambia a aquellos, change me. cámbiame a mí. If you are not free, you cannot set others free. Si tú no eres libre, no puedes libertar a otros. If you don't have something, you cannot give to others. Si no tienes algo, no puedes dar nada. When Peter and John stand before the crippled man, Cuando Pedro y Juan estuvieron delante del paralítico, Peter said to him, Pedro le dijo, silver and gold I have none, no tengo oro ni plata, but what I have, pero lo que tengo, lo que tengo, I given to you. te lo doy. If you have something, Si tienes algo, then you can give something. entonces puedes dar algo. If you don't have, Si no lo tienes, you cannot give. no puedes dar. That's why we need to have from God. Por eso necesitamos tener de Dios. And the Bible says in John chapter 8 verse 32, Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 8 versículo 32, if you know the truth, si conocéis la verdad, the truth will set you free. la verdad os hará libres. Only the knowledge of the truth sets you free. Lo que los hace libres es conocer la verdad. If you do not know the truth, you cannot be set free. Si no conoces la verdad, no puedes ser hecho libre. That's why it's so important to know, to understand the truth. Por eso es muy importante conocer y entender la verdad. Some people are bound all their lives by one thought. Hay gente que está atada toda su vida por un pensamiento.
And this is the plan of the enemy. Y ese es el plan del enemigo. But if you give up this thought Pero si tú terminas con este pensamiento and you receive the thought of God, y dejas que el pensamiento de Dios venga a tu vida, you will be set free. dice que serás hecho libre. Amen. Amén. Are you ready to change? ¿Estás preparado para cambiar? Because ¿Por qué? the Lord has called this church Porque Dios ha llamado esta iglesia to influence the whole region. para influenciar toda la región. The Lord has a lot to do with this church. Dios tiene mucho que hacer a través de esta iglesia. And there will be work of the enemy against the church. Y vendrá la obra del enemigo contra esta iglesia. And you have to be strong. Y tienes que ser fuerte. You have to go with power. Tienes que ir con poder. 1 Corinthians 4:20 says, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20 dice the kingdom of God is not in word, que el reino de los cielos no son palabras, but power. pero poder. Not words, but power. No palabras, sino poder. Not words, power. No palabras, poder. And the enemy wants the church only to speak. Y lo único que quiere el diablo es que hablemos. Because in this way he is not disturbed. Porque de esta manera el diablo no es molestado. But when the power of God is revealed, Pero cuando el poder de Dios es revelado, then the works of the devil are destroyed. entonces las obras del diablo son destruidas. 1 John 3:8 says, Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: for this purpose was the Son of God revealed, por este propósito fue el Hijo revelado, that he might destroy the works of the devil. para destruir las obras del diablo. He came to destroy. Él vino para destruir. He came to destroy the works of the devil. Él vino para destruir las obras del diablo. They are real works that have to be destroyed. Hay obras que tienen que ser destruidas. And this is what Jesus did. Y esto es lo que Jesús hizo. And this is what we are supposed to do. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. There is a lot to be destroyed before we can build. Hay mucho que tenemos que destruir antes de que podamos edificar. Amen. Amén. Are you ready to be warriors for God? Huh? ¿Estás preparado para ser un guerrero de Dios? Now here the Bible says that God anointed Jesus of Nazareth. Aquí dice la palabra de Dios que Dios ungió a Jesús de Nazaret. If he was anointed with the Holy Ghost and with power, Si él fue ungido con el Espíritu Santo y fuego, then we need to be anointed with the Holy Ghost and with power. entonces nosotros necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo y el poder. Some people are not thirsty, Hay gente que no está sedienta, but without the Holy Spirit, we can do nothing. pero sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. We can just talk. Solamente podremos hablar. Because Acts 1:8 says, Porque Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: you shall receive power after the Holy Ghost come upon you. recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. The power comes with the Spirit. El poder viene con el Espíritu. Without the Spirit there is no power. Sin el Espíritu no hay poder. With the Spirit there is power. Con el Espíritu hay poder. So be thirsty for the Spirit of God. Así que tienen que estar sedientos por el Espíritu de Dios. Jesus said, who is thirsty, let him come to me and drink. Cristo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Who is thirsty? ¿Quién está sediento? Let him come to me, said the Lord. Dice el Señor que venga a mí y beba. If you are not thirsty, Si no estás sediento, you cannot drink. no puedes beber.
thirsty for the Spirit. Necesitas estar sediento por el Espíritu. If we want something to happen, Si queremos que algo suceda, we need the Holy Spirit. necesitamos el Espíritu Santo. If we want rivers to flow out of us, Si queremos que los del interior corran ríos de agua viva, ríos de vida, río de vida, then we need first to drink from the necesitamos Spirit beber del Espíritu and then give to the y world. entonces darle al mundo. So Jesus was first anointed with the Holy Ghost and then with power. Así que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo y después con el poder. And then he went about doing good. Y entonces Él fue a hacer cosas. He began to do good things. Él comenzó a hacer cosas buenas. If we don't have the Spirit of God, we cannot do good. Sabes, si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos hacer bien. Some people try to do good without the Spirit. This is flesh. Sabes, mucha gente intenta hacer cosas buenas sin el Espíritu y esto es simple carne. Because the love of God is poured into our hearts through the Holy Spirit. Porque el amor de Dios es derramado en nosotros a través del Espíritu Santo. So the Spirit gives the fruit of the Spirit. Así que solamente el Espíritu es el dador del fruto del Espíritu. Without the Spirit, there is not the fruit of the Spirit. Sin el Espíritu no hay frutos del Espíritu. And Jesus went doing good. Y dice que Jesús fue haciendo el bien. But before he can do good, he needed the Spirit. Pero antes de hacer el bien, Él necesitaba el Espíritu. And then he went about healing. Y después Él se marchó y comenzó a sanar. If you ask me today, Si me preguntas hoy, does Jesus give sickness? ¿da el Señor la enfermedad? I can see in the Bible healing. Yo solamente veo en la palabra de Dios sanidad. Can you see Jesus in the Gospels going to people and say, I give you cancer, I give you something? Puedes ver en los evangelios a Cristo caminando y diciéndole a la gente, te doy cáncer, te doy esto, te doy lo otro. No. No. Lord, if you are willing, you can heal me. Señor, si puedes, sáname. I will. Y Jesús contestaba, yo lo haré. Be thou made whole. Sé sanado. This is what he says. Eso es lo que Él dice. And here the Bible says healing. La palabra de Dios habla de sanidad. What did Jesus do? Lo que hizo Jesús, Healing. Él sanó. He is the same yesterday and today Él es el mismo ayer y hoy. and will be forever. Y será el mismo siempre. He is the same Lord. Él es el mismo Señor. He doesn't change. Él no ha cambiado. But if you believe wrong things on him, then you cannot receive from him. Si crees cosas erróneas sobre Él, entonces no puedes recibir de Él. Because you receive according to your expectance. Porque tú recibes de acuerdo a lo que esperas. Faith is expectance. La fe es lo que espera. What do you expect from the Lord really to do? ¿Qué es lo que tú esperas o expectas del Señor? Because the Lord is everywhere. Porque Dios está en todo lugar. He is even in the psychiatry. Él está incluso en el psiquiátrico. But we cannot see his works there. Pero no podemos ver sus obras en ese lugar. But here in the church, Pero aquí en la iglesia, in our lives, en nuestras vidas, we have to expect more. tenemos que esperar más. That his presence might be revealed, Que su presencia se revele a nosotros. not to be hidden, No para escondernos. but revealed through us. Que sea revelado a The nosotros. rivers to flow, Para que out of fluyan us. los ríos. The life to flow, La vida que fluya. the power to flow, El poder que fluya. because Jesus is the same. Porque Jesús es el mismo. And he said, Y Él dijo, if you believe in me, si creen en mí, you shall do my works, vosotros haréis mis obras. not less than my works. No menos, sino mucho más. We have to expect it. Tenemos que esperar
that He will use us que Él nos va a usar the same way de la misma manera as Jesus was used by como God. Jesús fue usado por Dios. So Jesus went about doing good and healing some. Así que Jesús fue por ahí sanando a algunos. Is this what the Bible says? ¿No dice esto la palabra de Dios? Healing all. Él sanó a todos. Let us say healing all. Di conmigo todos, Healing all. todos, Not some. no algunos. He went about doing good, healing all who were oppressed by whom? Él fue sanando a todos aquellos que estaban oprimidos por quién? By the devil. Oprimidos por el diablo. Now, I have a question to you. Yo tengo una pregunta para ti. Who gives health and who gives sickness? ¿Quién da salud y quién da enfermedad? According to this verse. Según estos versículos. Jesus healed all Jesús sanó a todos who were oppressed by the devil. aquellos que fueron oprimidos por el diablo. It is very important for us to understand this. Es muy importante que entendamos esto, That God is light, que Dios es luz, the devil is darkness. que el diablo es oscuridad. God is salvation, Dios es salvación, the devil is death. el diablo es muerte. God is healing and health, Dios es sanidad y salud. the devil is sickness. El diablo es enfermedad. God is freedom, Dios es libertad. the devil is bondage. El diablo es esclavitud. Where the Spirit of the Lord is, Donde está el Espíritu de Dios, there is liberty. ahí hay libertad. Liberty, Libertad. not bondage. No hay esclavitud. Liberty. Libertad. And sometimes we speak bad about our God, Y a veces hablamos mal de nuestro Dios, saying that the Lord does things that the devil does. diciendo que el Señor a veces hace cosas que el diablo hace. Don't make mistakes. No te equivoques. You have to know that God is light and the devil is Tienes darkness. que entender que Dios es luz y el diablo es oscuridad. Jesus said the devil has nothing in me. Jesús lo dijo, el diablo no tiene parte conmigo. God is good. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. The devil is bad. El diablo es malo. God is not bad. Dios no es malo. Dios las hace. God is good. Dios es bueno. He is healing all. Dios sana a todos. But let me tell you something. Pero déjame decirte algo. We shall know the truth. Conoceremos la verdad. And the truth that we know Y la verdad que conocemos sets us free. nos hará libres. As much truth as you know Cuanto más verdad conozcas, sets you free more. serás más libre. You see, that's why it's very important to understand the truth of the Word of God. Por eso es muy importante entender la verdad de la palabra de Dios And to know who Jesus is. y conocer quién es Jesús. And there is another question. How could Jesus do these works? Ahora, otra pregunta es, ¿cómo Jesús podía hacer estas cosas? Is it because he was the Son of God? ¿Porque Él era el Hijo de Dios? Or because he was the Lord? ¿O porque era el Señor? What does this verse say to us? ¿Qué dice este versículo? The last sentence says, La última frase dice, for God was with him. porque Dios estaba con Él. The reason for the works of Jesus La razón de la obra de Cristo was that God was with him. era porque Dios estaba con Él. If God is with us, Si Dios está con nosotros,
He will enable us to do more and more of Jesus' works. Él nos va a capacitar para hacer más y más las obras de Cristo. That's why Jesus was anointed with the Holy Ghost and with power. Por eso Cristo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. And what is the anointing of the Holy ¿Y Spirit? qué es la unción del Espíritu Santo? It is the presence of the Almighty God. Es la presencia del Dios Todopoderoso. If God is present Si Dios está presente in our life, en nuestras vidas, it will happen. sencillamente sucederá. What we need, Lo que necesitamos, the key for the power of God, la clave para el poder de Dios, is the presence of the Holy Spirit. es la presencia del Espíritu Santo. When He is here, Cuando Él está aquí, He will give us power, Él nos dará poder, He will give us wisdom, nos dará sabiduría and He will give us love. y nos dará amor. All these things come from Him. Todas estas cosas vienen de Él. Power, Poder, wisdom, sabiduría, love, amor and y la revelation. revelación. We can receive everything through His Spirit. Podemos recibirlo todo a través de su Espíritu. But without the Holy Spirit, Pero sin el Espíritu Santo, nothing is possible. nada es posible. And the Bible says, Y la palabra de Dios dice, with God, everything is possible. con Dios todo es posible. In Bulgarian language, En el lenguaje búlgaro, it says, for God, everything is possible for God. en la versión búlgara dice, para Dios todo es posible. But in English version, Pero en la versión inglesa it says with God. dice, con Dios todo es posible. And for me, it's very important. Y para mí es muy importante. All of us know that for God, everything is possible. Todos nosotros sabemos que para Dios todo es posible. But for me, it's important Pero para mí es importante that everything is possible for me and God working together. que todo es posible para mí trabajando con Dios juntamente. Because we speak that God can do all things. Porque hablamos que Dios puede hacerlo todo, But can He do it through you? pero puede Él hacerlo a través tuya. Did you pay the price for the anointing? Pagaste el precio para recibir la unción. Do you allow the power of God to flow through you? Permites que la unción del Espíritu Santo fluya a través tuya. That He may do His works through you. Que Él pueda obrar a través tuya. Not yesterday or tomorrow. No ayer o mañana. Today. Hoy. Because the devil wants today nothing to happen. Porque lo que el diablo quiere es que no suceda nada hoy. He just speaks about yesterday. Siempre habla de ayer. Jesus did yesterday. Jesús hizo ayer. He's going to do tomorrow. Él hará mañana. But not today. Pero no hoy. Not today. No hoy. Only yesterday. Solo ayer. 2000 years ago. Hace 2000 años. After 2000 years. Después de But 2000 what is años. happening today? Pero es hoy que The Dios people quiere died obrar. today. Es Dios que quiere hacerlo The hoy. people need salvation today. Hoy necesita They need to be salvación. delivered today. Hoy necesita libertad la gente. We Hoy need necesita God sanidad. move today. Necesitamos que Dios se mueva hoy. Hallelujah. Amén. Now, I will stop here. Let us stand, please. Vamos a ponernos en pie.